Bienvenidos a Historia Video. Hoy exploraremos juntos la vida y legado de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud no solo marcó un antes y un después en la psicología, sino que también redefinió cómo entendemos la mente y sus profundidades. Nació el 6 de mayo de 1856, en Freiberg, un pequeño pueblo del Imperio Austrohúngaro, en el seno de una familia judía humilde. Desde temprana edad, Freud mostró un talento extraordinario para los estudios. Era un lector voraz. Destacaba en idiomas clásicos como el latín y el griego, y absorbía conocimientos con una facilidad asombrosa. Este interés por el aprendizaje lo llevó a la Universidad de Viena, donde comenzó a estudiar medicina, a los 17 años. Durante su paso por la universidad, Freud se interesó particularmente por el cerebro y el sistema nervioso, un campo que, en ese entonces, comenzaba a ganar atención. Trabajó en el laboratorio de Ernst Brücke, un fisiólogo que veía el cuerpo humano como una máquina que funcionaba bajo estrictas leyes físicas y químicas. Aunque Freud valoraba este enfoque, sentía que no era suficiente para explicar las complejidades del comportamiento humano. Poco a poco, su interés comenzó a inclinarse hacia los aspectos psicológicos del ser humano, una rama que, en esa época, era apenas explorada. En 1885, Freud recibió una beca para estudiar en París, bajo la tutela de Jean-Martin Charcot, un médico pionero en el tratamiento de trastornos mentales, como la histeria. Charcot utilizaba la hipnosis para tratar a sus pacientes y, a través de este método, demostraba que muchos síntomas físicos podían tener un origen psicológico. Esta experiencia marcó profundamente a Freud. Fue la primera vez que vio cómo los problemas emocionales podían manifestarse en el cuerpo, y comenzó a desarrollar la idea de que el origen de muchos trastornos estaba en la mente, no en el cuerpo. Cuando regresó a Viena, Freud se asoció con Joseph Breuer, un médico interesado en problemas psicológicos similares. Juntos trataron el caso de Anna O., una joven que sufría una variedad de síntomas físicos y emocionales. Al hablar libremente sobre sus pensamientos y emociones, Anna experimentó una notable mejoría. Este proceso, que Freud llamó más tarde asociación libre, se convirtió en la base del psicoanálisis. A través de este método, Freud buscaba permitir que los pacientes exploraran recuerdos reprimidos y conflictos internos enterrados en su inconsciente. El inconsciente, según Freud, era un concepto revolucionario. Hasta entonces, la mayoría de los médicos y científicos consideraban que el comportamiento humano era consciente y racional. Freud, en cambio, sostenía que gran parte de nuestras acciones eran impulsadas por deseos, recuerdos y emociones reprimidas, que no eran accesibles a nuestra mente consciente. Este planteamiento era radical para su época y enfrentó fuertes críticas, pero también capturó la atención de quienes estaban interesados en explorar más profundamente la mente humana. En 1899, Freud publicó La interpretación de los sueños, su obra más influyente. En este libro, argumentó que los sueños son una vía para acceder al inconsciente. Según él, los sueños no eran simples fantasías aleatorias, sino expresiones simbólicas de deseos reprimidos. Por ejemplo, un sueño sobre perder un objeto podría representar un miedo subconsciente a perder algo valioso en la vida real. Aunque muchas personas de su tiempo consideraron estas ideas absurdas, Freud defendió su teoría con convicción, y la interpretación de los sueños se convirtió en un pilar del psicoanálisis. A medida que desarrollaba sus teorías, Freud también creó un modelo estructural de la mente dividido en tres partes: el ello, el yo y el superyo. El ello representa los impulsos más básicos y primitivos, como el deseo de placer y la agresión. El superyo es la parte de la mente que internaliza las normas sociales y actúa como una especie de conciencia moral. El yo, por otro lado,
Es el mediador que busca equilibrar las demandas del ello y el superyo con la realidad externa. Este modelo ofreció una visión compleja y dinámica del funcionamiento interno de la mente, y fue una de las contribuciones más duraderas de Freud. Freud también fue pionero al proponer que nuestra personalidad y comportamiento están profundamente influenciados por experiencias tempranas en la infancia. Su teoría del desarrollo psicosexual describe cómo diferentes etapas de la vida, desde la oral en la infancia hasta la fálica en la niñez, están marcadas por conflictos psicológicos específicos. Freud argumentaba que los problemas no resueltos en estas etapas podían llevar a trastornos emocionales en la edad adulta. Esta idea, aunque controvertida, sentó las bases para la psicología del desarrollo y la terapia infantil. Sin embargo, el camino de Freud no estuvo exento de desafíos. A medida que sus ideas ganaban popularidad, también enfrentó críticas intensas, tanto de la comunidad científica como de la sociedad en general. Sus teorías sobre la sexualidad, en particular, fueron vistas como escandalosas. La idea de que los niños experimentaban deseos inconscientes relacionados con la sexualidad era inaceptable para muchos. Freud fue tachado de inmoral y pervertido. A pesar de esto, nunca abandonó sus principios, ni dejó de defender sus teorías. En el plano personal, Freud era un hombre complejo. Fue un esposo y padre dedicado, pero también un trabajador incansable que sacrificó gran parte de su vida social por su carrera. Era conocido por su hábito de fumar cigarros constantemente, un vicio que más tarde le provocaría cáncer de mandíbula. En 1923, fue sometido a la primera de muchas cirugías dolorosas para tratar la enfermedad, pero continuó trabajando hasta el final de su vida. A lo largo de su carrera, Freud formó un círculo de seguidores y colaboradores, conocido como la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Entre ellos estaban Carl Jung, Alfred Adler y Wilhelm Steckel, quienes ayudaron a expandir las ideas del psicoanálisis. Sin embargo, las tensiones dentro del grupo comenzaron a surgir a medida que Jung y Adler desarrollaban teorías que divergían de las de Freud. En 1938, con la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, que era judío, se vio obligado a huir de Viena junto con su familia. Se estableció en Londres, donde pasó el último año de su vida. Aunque estaba gravemente enfermo, continuó escribiendo y trabajando hasta su muerte. El 23 de septiembre de 1939, Freud nos dejó una lección importante. Para entendernos verdaderamente, debemos explorar los rincones más oscuros y profundos de nuestra mente. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, un legado que transformó nuestra forma de ver la mente humana. Donde estaba el ello, estará el yo. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.